Listo, entonces, estábamos diciendo que yo estoy reemplazando sencillamente los valores que van en cada uno de esos calores. Entonces aquí tenemos el de cambio de temperatura, el de cambio de fase y por último otro cambio de temperatura que nuevamente vuelve a ser masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto era igual a menos el calor que se produce en el cambio de temperatura. Entonces en el cambio de temperatura tendríamos como masa por calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿cierto? Igual que acá, temperatura final menos la inicial. El asunto es ese signo menos. ¿Qué hago con este signo menos? Entonces, este signo menos yo lo puedo meter dentro del paréntesis y lo que voy a hacer o lo que va a ocurrir es que cambia el orden de esta resta. Entonces me quedaría como temperatura inicial menos temperatura final. ¿Ok? Ese es el efecto de colocar ese signo negativo antes de la fórmula de calor. ¿Listo? Bueno, entonces, Y dime. nada. Ok. Y voy reemplazando los valores que sí conozco. Recordemos que esto corresponde a esta parte del proceso, por lo tanto, masa, y este es el cuerpo que está absorbiendo. Masa del hielo son 10 gramos, por el calor específico que son 5, por la temperatura final, que es de 0, menos la temperatura inicial, que es de menos 5, más calor en la masa, que vuelven a ser 10, por el calor latente, que dijimos que era 80, más la masa, que vuelven a ser 10 gramos, por el calor específico. Ojo, porque ya aquí el hielo está convertido en agua. Entonces este calor específico vale 1 por la temperatura final. Esta temperatura final no la conozco, ¿ok? Y a esa temperatura final, que es a la que llegan las dos sustancias, se les llama temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio, ¿ok? Entonces sería temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Estamos en este pedacito aquí, la temperatura inicial es de 0. Y esto sería igual a lo que está ocurriendo con el agua, perdón, con la gaseosa. La masa de la gaseosa son 80 gramos por el calor específico que es 1, por la temperatura inicial que son 20, menos la temperatura final que no conozco y que llamamos temperatura de equilibrio. ¿Ok? Resuelvo. Antonio, ¿por qué el calor específico del hielo es 5, no es 0,5? Ah, sí, 0,5. Sí. 5, pero 0,5. Entonces aquí sería 10 por 0. Y, Pues, lo tenemos ahí. no, y en el otro lado, el lado derecho creo que es temperatura de equilibrio menos el 20, ¿no? Porque era final menos inicial. No, acuérdate que eso O fue es lo inicial menos final. que como aquí teníamos un signo negativo, ese signo negativo yo lo metía dentro de esta resta y se invertían los dos términos. O sea que ya no es final menos inicial, sino inicial menos final. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, entonces aquí, si multiplicamos esto me daría 5 por 5, 25, más 10 por 80 me quedarían 800, más 10 por 1, pues da 10. Y como aquí lo estoy multiplicando por los dos términos, sería 10 por t, pues 10t, y 10 por 0, pues da 0. ¿Ok? Y esto sería igual al producto de este otro lado, sería 80 por 1, pues 80. 80 por 20 son 8 por 2, 16, 0, 0, menos 80 por t, 80 de t. ¿Ya saben qué se hace de ahí en adelante?
Entonces, pasar hacia un solo lado, los términos que tienen T hacia el otro Profe, me perdí en una cosa. En la primera parte, la parte de la izquierda es 10 por 0.5. ¿De dónde salió ese 0.5? es el calor específico del hielo. Ah, cierto, cierto, cierto. Perdón. ¿Listo? ¿Y de dónde salió el 1600? 1600, de este otro lado, el igual, después del igual. 80 por 1 por 20. 80 por 1, pues es 80. 80 por 20 son 1600. 1600. 80 por T, pues 80 T. ¿Sí? Listo, y termino aquí de resolver. Decíamos que pasábamos hacia un solo lado. Voy a traer las T's para este lado, así que me quedaría 10 TE más 80 TE. Y hacia el otro lado llevo lo que me sobra, que serían 1600 que estaban ahí. Estos 800 y estos 25 pasarían a restar. Menos 825. Esto quedaría 90 TE. Es igual 1600 menos 825, creo que da 775. Y por Sí, sí, el 90 pasaría a dividir. Y es decir, 8.6. 8. Punto 6. No, ¿No 8.6 periódico? no, 8.61111. Ah, ok, el periódico es de 1. Bueno, listo. Entonces nos quedaría 8.6 grados centígrados. ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Todo por ahí? De pronto me puede decir el problema que haga un gráfico de la situación. Este gráfico que yo hice aquí no es el gráfico de la situación. Este es un gráfico que nos ayudó a proponer qué era lo que iba a ocurrir. Pero realmente no es el gráfico de la situación. El gráfico de la situación sería un gráfico que incluye lo que ocurre con el hielo y lo que ocurre con la gaseosa. Entonces el hielo empieza en -5, llega hasta 0 para hacer su proceso de fusión, hace el proceso de fusión y luego sube hasta llegar hasta 8.6 grados. Empezó en -5. Mientras que la gaseosa empezó en 20 grados y bajó su temperatura hasta llegar también a la misma temperatura de los 8.6. Ese sí es un gráfico de esa situación. ¿Qué me faltaría ahí? Pues los valores horizontales, ¿no? ¿Cuánto calor va aquí? ¿Cuánto valor va aquí? ¿Y cuánto calor iría aquí? Ese calor lo puedo calcular o de este lado, pues lo ideal sería calcularlo de este lado porque aquí me van a dar todos los valores de esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O paro la grabación? No solo la grabación.